Vale. Bueno, pues un poco, como ya sabéis, bueno, el título es la huella del líder cuando la IA haga el resto, ¿no? Y bueno, en este marco, ¿no? De nuevos modelos de liderazgo, mm, quiero traer esta charla, ¿no? Porque con todo el tema que estamos, ¿no? En un momento donde parece que la inteligencia artificial es algo que, ¿no? Que se va a imponer, que va a estar ahí, ¿no? Que muchos a veces también parece que lo estamos demonizando, ¿no? En algunas partes de algunas cosas. Obviamente tiene su lado bueno y su lado más oscuro, ¿no? Y sobre todo porque todavía no conocemos mucho, ¿no? Pero creo que las empresas ya están entrando mucho, ¿no? En todo lo que es la inteligencia artificial. Veníamos de un modelo más de tecnología diferente y esto ya es como otro nivel. Y esto quiere decir que la inteligencia artificial, ahí voy a ir admitiendo, cada vez va a hacer más cosas, ¿no? Va a analizar mejor, va a decidir más rápido, va a optimizar procesos, ¿no? Con una eficiencia que no sabemos aún el nivel que puede tener. Y digamos que incluso nos va a llegar a decir, ¿no? Cómo tenemos que liderar en cada momento, ¿no? Porque yo ya estoy llegando a ver empresas, ¿no? Que están creando aplicaciones incluso que nos dicen un poco de cómo debemos afrontar conversaciones con nuestros equipos, cómo debemos tal, ¿no? Y todo eso puede llegar a ser incluso peligroso, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, porque al final nos damos cuenta que eso al final lo que nos lleva es un poco a que todos seamos iguales, ¿no? A que todos nos comportemos igual, a que todos usemos lo mismo, ¿no? Y perdamos un poco esa parte, ¿no? Humana, ¿no? Que tiene que ser, pues, que somos individuos independientes, con nuestras propias inquietudes, vicisitudes, experiencias, ¿no? Y que no vamos nunca a reaccionar a lo mismo, ¿no? Cosa que parece que con el modelo de inteligencia artificial parece que se quiere, ¿no? Entonces, a mí, digamos que durante todo este tiempo, la pregunta que me acompaña, ¿no? Es qué va a hacer imprescindible a un líder, ¿no? O a una empresa, ¿no? ¿Cómo se va a diferenciar también una empresa cuando la inteligencia artificial, al final, en todas las empresas un poco haga lo mismo, ¿no? Nos lleve a todos a parecernos mucho, a ir igual de deprisa, ¿no? Entonces, qué va a hacer es imprescindible, ¿no? Entonces, para mí es realmente qué va a hacer imprescindible, pero también la pregunta de qué va a hacer que alguien quiera quedarse en una empresa y no en otra, ¿no? Cuando todo sea igual, ¿no? Cuando todos tengamos esas herramientas. Y para mí la respuesta es clara, ¿no? Que es la parte humana, ¿no? Esa que parece que no, pero la sociedad ya nos la está reclamando, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Pues más absentismo, más rotación, más dificultad para atraer el talento. Y esto no es un problema sobre todo de gestión, también es un cambio de paradigma que está habiendo, ¿no? En la sociedad. Entonces, bueno, es gente que está diciendo, no quiero ser una máquina más, quiero que mi tiempo se valore, quiero que mi salud mental se valore, quiero sentirme parte de algo, me importan las relaciones, me importa cómo me siento en un lugar donde dedico gran parte de mi tiempo, ¿no? Que al final paso la mayor parte de mi tiempo ahí, ¿no? Entonces es quizá curioso, ¿no? Ver cómo en un mundo donde cada vez vamos más al automático y vemos también que las nuevas generaciones tienen incluso dificultades, ¿no? Un poco para empezar a relacionarse y todo, ¿no? Que realmente lo que estemos buscando es lo más humano, ¿no? La comprensión, ¿no? El ser, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía muchas empresas no están preparadas, ¿no? Para eso, digamos. O sea, están empezando a prepararse para la inteligencia artificial, pero les falta cómo van a sostener toda esa inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, bueno. Para mí, para resolver, ¿no? Un poco a esa pregunta, no necesitamos aprender más, no necesitamos hacer más, no necesitamos ir más rápido, ¿no? Va justo al revés, porque eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Va a ser en cómo estamos siendo cuando estamos liderando, ¿no? Cómo están siendo las empresas cuando están liderando. Y yo aquí me vais a oír que digo mucho todo el rato el líder, ¿no? Pero cuando me refiero al líder también es la organización, ¿no? Porque al final la organización es la que hace que el líder se comporte también de una forma o se le permita ser de una forma, ¿no? Entonces va a ir vinculado, ¿no? El líder con lo que la organización permite hacer, ¿no? Y creo que es incluso más difícil ahora el mostrarnos como humanos, ¿no? Creo que va a ser más difícil, ¿no? Esa parte. Porque sin darnos cuenta, nosotros como personas también vivimos en la inercia, nos dirigimos, nos lleva sin darnos cuenta, nos alejamos de lo básico a veces, ¿no? De saber relacionarnos de verdad, porque parece que no tenemos tiempo, ¿no? A pararnos en eso. Y quizá es eso, ¿no? Centrarse en esa parte humana, ¿no? Esa huella que van a dejar. Y bueno, por ponerlo también en situación, yo vengo de estar en el mundo financiero y de gestión, ¿vale? Yo era también líder de un departamento financiero y yo ahí veía como, pues eso, el análisis, los números, las decisiones, todo tenía lógica, ¿no? Y todo era lo que tenía que ser. Pero quizá liderar era eso, ¿no? Hacer bien, decidir, optimizar.
Y de repente, pues eso, me di cuenta que algo pasaba siempre, ¿no? En todas las organizaciones en las que estaba, porque yo pasé por muchas fusiones, adquisiciones, cambios de RP, muchas cosas así, que al final eh, vi muchas cosas que no se hacían bien, pero me daba cuenta que sí, que lo que cambiaba no era esa decisión o el trabajo que saliera, ¿no? Sino era esas personas que estaban ahí, que eran como esas decisiones eran sostenidas por las personas que lideraba, cómo acompañaban los momentos difíciles, cómo estaba cuando nadie sabía sostener lo que estaba pasando, cuando había incertidumbre, ¿no? Cómo escuchaba a las personas. Esa permanecía, ¿no? Cómo permanecía en la incomodidad, ¿no? De esas situaciones, el reconocer que no se podía con todo, ¿no? Que no siempre había una solución, ¿no? Entonces, todo eso a mí me hizo ver realmente que liderar no es solo lo que haces, ¿no? Sino lo que generas en los demás sin darte cuenta, ¿no? Cuando una situación es difícil, cuando algo no va bien, cuando hay muchos cambios, cuando hay incertidumbre, ¿no? Realmente el que está ahí, el líder, ¿no? Que es el que tiene que sostener un poco, pues es eso que genera, ¿no? Entonces, bueno. Eso para mí es como la huella, ¿no? Que es un poco de lo que va, ¿no? Tu liderazgo, tu huella, ¿no? Para mí mi huella es eso, ¿no? Lo que generas en los demás sin darte cuenta, ¿no? Por eso yo también he querido hacer esta charla, ¿no? Porque va un poco más de que cuando todo empieza a automatizarse, cuando todo empieza tal, lo único que nos queda, ¿no? Diferente es esa parte humana. Y eso siempre es, sin darnos cuenta, consecuencia del liderazgo y consecuencia del liderazgo completo de la empresa, ¿no? De ese nivel de conciencia, de gestión emocional, etcétera, que podamos hacer. Entonces, bueno, yo he querido un poco traer aquí, ¿no? Esta parte, ¿no? De para mí qué cualidades, ¿no? Digamos, sí, para mí son cualidades que tiene que tener un líder y de hecho que, como he dicho antes, ¿no? Es una organización al final la que tiene que permitir que el líder también desarrolle esas cualidades y tiene que ver con toda la parte de eso que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y que muchas veces no observamos, no nos damos cuenta, ¿no? Y no es algo abstracto, ¿no? Si eres, hablo de, o sea, cuando hablo de humanidad, ¿no? De humano no es nada abstracto, no es nada raro, ¿no? Son cosas muy concretas que normalmente las encarnamos sin darnos cuenta, ¿no? De cómo estás mirando la situación, de cómo estás, de cómo te muestras, de cómo comunicas. Son cosas que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta, pero son las que los demás también están viendo, ¿no? De nosotros, ¿no? Ellos ven lo que haces, ¿no? Tus tareas, etcétera, muy bien, pero es que también te ven a ti como persona, ¿no? Y es el reflejo de muchas cosas. Entonces, bueno, es por eso, ¿no? Que normalmente siempre decimos que nos marca una persona, ¿no? Nos marca lo que hace, o sea, no nos marca lo que hace, ¿no? Sino lo que nos hace sentir, ¿no? Muchas veces, ¿no? Con lo que hace, con lo que expresa y todo, ¿no? Entonces, normalmente yo, cuando miro, ¿no? A las personas que realmente marcan la diferencia, siempre encuentro ciertas cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es la temática de la semana, ¿no? Los nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Son modelos, ¿no? Pero no son ni nuevas formas, ni innovación, ni cosas raras, ¿no? Es decir, no es que ahora de repente tengamos que hacer nuevas formas de liderar como algo innovador, ¿no? Sino simplemente es recordar lo esencial que lo hemos perdido, ¿vale? O que nunca lo hemos puesto ahí sin darnos cuenta, ¿no? Que es toda esa parte de dejar de pasar de un mundo más de ser máquinas y ser un rol a realmente pues comenzar a tener una parte más humana, ¿no? Ya por eso le he dicho, porque si vemos que al final es una castaña, mira, no lo renuevo y listo. Ay, ¿se oye alguna vez? Sí, Sonia, porfa, ¿te puedes poner en mute? Ah, vale. Sí, O- perdón. Nada. Vale, entonces, bueno, quiero mostraros las cualidades que creo que para mí son relevantes, ¿no? Y que creo que todos tenemos que empezar a darnos cuenta de ellas, ¿no? Entonces, para mí la primera de las cualidades es la mirada, ¿vale? Es decir, la mirada, y cuando hablo de la mirada, hablo de cómo veo lo que está pasando, ¿no? Cómo veo un líder lo que está pasando, ¿no? Porque yo lo que pretendo con esta charla también un poco es que veamos estas cualidades, cómo realmente la inteligencia artificial no las puede replicar, ¿vale? Desde luego, esto lo digo desde a día de hoy, ¿no? Que igual dentro de 30 años todo esto es una locura, ¿no? Pero a día de hoy pienso que no son cosas que ahora mismo pueda hacer, ¿no? Entonces, cuando hablo de la mirada, ¿no? Es cómo veo lo que está pasando, ¿no? Hablamos de la mirada crítica, ¿no? De ese pensamiento también crítico un poco, ¿no? De, porque digamos que nosotros creemos que vemos la realidad, pero no, muchas veces no vemos la realidad tal cual es, ¿no? Es decir,
vemos nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Sobre cómo nosotros miramos el mundo, miramos a las personas. Y eso, yo lo llamo mirada, ¿no? Pero hay quien te dirá que es un poco el pensamiento crítico, ¿no? Esa mirada crítica, el cuestionar la interpretación, el ampliar la perspectiva, ver un sistema más allá de algo en concreto, ¿no? No el sentido de criticar, sino de cuestionar lo que se está dando por hecho muchas veces, ¿no? Que muchas veces pensamos que liderar es decidir, actuar, intervenir, ¿no? Y antes de todo eso hay pocas cosas que entrenamos, ¿no? Que es cómo miramos. Y esto cambia muchas veces cómo estamos liderando, ¿no? Porque aquí hay una distinción, ¿no? Porque mirar no es lo mismo que interpretar, ¿vale? Porque nosotros miramos y automáticamente interpretamos. Muchas veces sin entender el contexto, sin preguntarnos nada, ¿no? A veces también por la propia inercia, ¿no? Que nos lleva, ¿no? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Y a veces lo hacemos desde un lugar muy concreto que no nos damos cuenta y es desde nosotros mismos. Y desde lo que creemos, desde lo que hemos vivido, desde lo que nos ha dolido, desde lo que nos ha funcionado, ¿no? Y eso hace que dos personas puedan ver exactamente lo mismo y entender cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Que la mirada nunca es neutra, ¿no? Y que eso tenemos que de alguna forma darnos cuenta de eso, ¿no? Como líderes, ¿no? Y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Porque muchas veces no vemos lo que está pasando, es si lo que creemos que está pasando, ¿no? Y si esto lo vemos un poco en el liderazgo, ¿no? Si lo bajamos un poco ahí para que no suene como tan abstracto, ¿no? Es decir, muchas veces es que a veces juzgamos, reaccionamos y tomamos las decisiones sin tener toda la información, ¿no? Entonces, muchas veces es, ¿qué pasa cuando miramos, ¿no? a un empleado o a alguien del equipo sin tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿Qué pasa cuando interpretamos rápido en un equipo o cuando tomamos una decisión sin ver todo lo que hay detrás, ¿no? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces lideramos un poco, eso lideramos desde la distorsión, ¿no? Entonces, para mí, el primer paso que tiene que tener un líder, ¿no? Es esa capacidad de reflexión crítica y mirada crítica, es decir, ¿desde dónde estoy mirando, ¿no? ¿Que estoy interpretando demasiado rápido? ¿Estoy dando por hecho algo? ¿Qué no estoy viendo, ¿no? Y para mí aquí aparece como un segundo nivel, ¿no? Dentro de esa mirada, ¿no? Que es como esa mirada sistémica, ¿no? Que tiene esa capacidad de ampliar la mirada, ¿no? De salir de una visión estrecha donde a veces nos quedamos atrapados solo en una cosa, ¿no? Porque a veces nos enfocamos solo cuando algo ocurre en una persona, en un comportamiento, en un error concreto, ¿no? Y como que desde ahí intentamos solucionarlo muchas veces, ¿no? Y creo que una capacidad es que, o sea, liderar no es solo ver lo evidente, ¿no? Es entender ay, el sistema en el que está ocurriendo, qué dinámicas hay detrás, qué nos está diciendo, qué está sosteniendo eso que no vemos. Porque muchas veces el problema, a veces no es la persona, ¿no? Sino el sistema en el que se está moviendo, ¿no? Que hace que nos comportemos muchas veces de una forma, de otra, que las cosas sucedan de una forma, de otra, ¿no? Entonces, el liderazgo muchas veces es eso, ¿no? Por ejemplo, por verlo en el tema de los equipos, ¿no? Porque al final esto es, ¿qué va a hacer, ¿no? Que al final un equipo funcione mejor, se sostenga mejor, dé resultados, ¿no? Si normalmente, por ejemplo, yo voy a una reunión y veo que alguien no participa, puede ser que yo lo vea o que incluso venga alguien de fuera y me diga, oye, esta persona no participa, esta persona no aporta nada, ¿no? Y el primer pensamiento que nos puede venir es, esta persona no está implicada, ¿no? No está implicada, no, ¿no? Y si ahí nos paramos un momento y ampliamos la mirada, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente hay un espacio para hablar en estas reuniones? ¿Cómo se están gestionando las opiniones que hay en esta reunión? ¿Qué ha pasado antes con esa persona? Porque es que si no nos tenemos esa capacidad, ¿no? de abrir un poco más, nos damos cuenta de que muchas veces no vamos a solventar, ¿no? Y quizá esa persona no estaba participando pues porque realmente no hay un espacio para hablar real, ¿no? O sea, no hay, ¿no? O esa persona ha vivido situaciones en otras reuniones que ha decidido no hacer, ¿no? Entonces, eso es esa capacidad de no llevarnos por el primer impulso, ¿no? De darle ahí sí, una crítica, ¿no? Real. Entonces, bueno, ahí quizá vamos a cambiar nosotros la forma de intervenir, ¿no? Porque ya no vamos a reaccionar tanto a lo que vemos, sino que vamos a frenar ese impulso y vamos a reaccionar desde esa visión más ampliada, ¿no? Entonces, eso va a hacer que si no ampliamos la mirada, a veces corregimos donde no toca. O tomamos decisiones que son parciales, o generamos incluso más fricción dentro del equipo, ¿no? Porque no estamos llegando a ver eso, ¿no? Mm, Entonces, esto también, al final es eso, ¿no? Que la organización también, ¿no? De ese espacio, ¿no? Para que exista esa mirada también un poco más crítica, ¿no? Que eso viene también de uno mismo, ¿no? Pero realmente que se permita eso, ¿no?
Y para mí creo que frente a la inteligencia artificial, creo que es una cualidad humana muy difícil de reemplazar, ¿no? Porque primero es ser consciente de que mi mirada no es objetiva y después tener la capacidad de ampliarla, ¿no? Y eso implica que cómo estoy mirando hace que pueda dar nuevas soluciones a lo que pasa, ¿no? Que a veces pues no lo podemos ver, ¿no? Y eso creo hoy en día que la inteligencia artificial no puede hacer eso, ¿no? Es decir, porque mirar no es algo que sea inocente, ¿no? Que se dice, ¿no? Es como que miramos, como he dicho, ¿no? Miramos desde lo que somos, creemos y tenemos. Y a día de hoy la inteligencia artificial puede analizar datos, detectar patrones e incluso darte recomendaciones, ¿no? Pero hay algo que no puede hacer, es que eres tú el que le vas a hablar a esa inteligencia artificial, ¿no? Y no puede cuestionar de dónde estás mirando tú, ¿no? No puede ver tus sesgos, no puede sentir lo que te incomoda, no puede preguntarse si tú estás equivocada, porque no puede ampliar esa mirada, ¿no? Desde la conciencia, ¿no? O sea, puede procesar mucha información, pero no puede hacerse esas preguntas, ¿no? Y creo que ahí empieza esa parte también de ese liderazgo humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial responde, ¿no? Pero el humano se está cuestionando. Y la inteligencia artificial analiza, ¿no? Pero el humano, digamos que interpreta con cierta conciencia, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te va a dar respuestas, pero no va a poder cuestionarse si las respuestas que te da son las correctas, ¿no? Realmente. Porque ahí está esa parte, ¿no? Ese sistema que no puede ver. Entonces, para mí esta es una de las primeras cualidades, ¿no? Ese pensamiento crítica, mirada sistemática, ¿no? Que tenemos los seres humanos y que se la podemos dar seguramente a la inteligencia, pero lo que digo, no va a poder, ¿no? Detectar nuestros sesgos ni nuestras dificultades, ¿no? Entonces, para mí esta sería como la primera, ¿no? Cualidad que de aquí ocurre, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Que es la siguiente que para mí también es muy importante, que es estar, ¿vale? Es la cualidad de estar, que yo la llamo la presencia, ¿no? O sea, es decir, la llamamos la presencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero, no? Con la presencia, es cómo estás cuando estás con alguien, ¿vale? Los equipos somos personas, estamos en una empresa, ¿no? Y muchas veces yo puedo tener esa mirada más amplia, yo puedo tener esa mirada crítica, ¿no? Ese pensamiento crítico, pero a veces no estamos presentes. Y si no estamos presentes, tampoco sirve, ¿no? Porque en un mundo que va tan deprisa, liderar exige mucha presencia, porque vivimos en un ritmo donde estamos en todo, pero no estamos en nada, ¿no? Estamos digamos que estoy en una reunión y estoy pensando en el email que tengo que contestar. Luego estoy escuchando y estoy esperando que me toque mi turno para decir lo siguiente. Estoy en una reunión que sé que tengo que preparar otra cosa para la siguiente, ¿no? Y no estoy en el lugar mucho, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que nos cuesta estar ahí, ¿no? Entonces, eso no es presencia. Presencia es estar de verdad, ¿no? Y cuando un líder no está, el equipo lo nota, ¿no? No porque falte, sino porque no llega eso, ¿no? No le llega eso a las personas, ¿no? Porque cuando un líder, digamos que está ausente, genera pues ruido, genera inseguridad, genera malentendidos a veces, ¿no? Y entonces es, ¿cómo comienzo a estar presente con los demás, ¿no? ¿Cómo comienza un líder a estar presente, ¿no? O una persona que tiene un cargo, ¿no? Es, pues debe de empezar a estar presente consigo mismo, ¿no? Y porque la mayoría de las personas muchas veces entramos a una reunión, empezamos el día y no sabemos cómo estamos, ¿vale? Y lo que no vemos muchas veces lo volcamos afuera, ¿no? Es decir, si yo entro acelerado, sin darme cuenta puedo estar presionando. Si entro cansado, puedo estar desconectado, ¿no? Si estoy tenso, también puedo ir a controlar, ¿no? Porque ya tengo de partida un miedo interno, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, me muevo desde dónde estoy, de cómo me encuentro, ¿no? Entonces, cuando el líder trabaja la presencia desde dentro, desde saber cómo está, puede acompañar con su presencia al otro, ¿no? Al equipo. Porque yo no puedo estar disponible para otro sin estar disponible para mí. Yo no puedo escuchar de verdad si no sé qué está pasando en mi cabeza, ¿no? Cuando estoy escuchando. Y esto ocurre mucho, ¿no? Que estamos, y ocurre mucho que muchas veces estamos disponibles para el otro porque tenemos que estar, pero no lo estamos para nosotros y eso nos quema. Nos drena y nos agobia porque estoy dando una energía que sin darme cuenta no tengo, ¿vale? Y entonces para mí la presencia no consiste tanto en estar bien ni en estar todo el tiempo. Consiste en saber desde dónde estoy y qué puedo ofrecer también desde dónde estoy, ¿no? Y que el otro también lo sepa, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es decir, presencia es hoy estoy así, esto es lo que puedo ofrecer y también te lo puedo decir, ¿no? Y es estar disponible, ¿no? Y en el grado en el que puedo estarlo, ¿no? Que bueno, algunos que estuvisteis el otro día, que mi compañero Cristian lo decía, ¿no?
impecabilidad, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y ser consciente con eso, ¿no? Hasta dónde puedo estar. Y esto es clave, ¿no? En el liderazgo, porque al final un líder puedes decir luego las palabras perfectas, pero si no estás realmente y no estás, el otro lo va a sentir, ¿no? Y todos seguro que hemos tenido conversaciones, ya no sea de líder, de cualquier cosa, ¿no? En nuestra vida, de saber qué estás diciendo el otro y el otro no está, ¿no? Y eso genera una desconexión tremenda dentro de un equipo, ¿no? Entonces, necesitamos que el líder esté para la gente, ¿no? Y como decía antes, esto muchas veces no depende del líder, porque el líder depende de un sistema, ¿no? Y ese sistema es la organización. Y esa organización tiene que crear espacios también para que el líder pueda estar presente. Porque muchas veces en esa prisa, en esas tareas, el líder no puede liderar, ¿no? Es decir, no puede estar para el otro. Y si no estoy liderando, simplemente estoy resolviendo y en ese resolver es imposible estar, ¿no? Entonces la organización ahí tiene ese papel también, ¿no? De permitir que esa persona pueda estar para el equipo, ¿no? Porque a veces el líder tiene tantas cosas que no le permiten ese rol, ¿no? Y ahí es cuando el equipo también se pierde, ¿no? Porque si no, si nosotros pretendemos que un líder esté haciendo mil cosas y no esté con el equipo, entonces tenemos que aprender a tener un equipo que se autogestione, digamos, ¿no? Y eso no lo sabemos hacer la mayoría de las organizaciones, ¿no? Entonces, si mi líder está presente, yo me siento acompañado cuando lo necesito, porque sé que está ahí, ¿vale? Entonces, eso va a llevar al equipo a otro nivel, ¿no? Muchas veces. Y esto también lo veo, ¿no? Como que la inteligencia artificial es clave, ¿no? Frente a, o sea, es decir, la inteligencia artificial nos va a llevar a automatizar muchas cosas, a que todo vaya más rápido, va a responder más rápido, puede darte mejores cosas, ¿no? Pero no puede estar presente, ¿vale? Es decir, tú no puedes sentir a la persona que tienes delante. La inteligencia artificial no puede darte el calor de la presencia humana, ¿no? Todos muchas veces, a veces solo necesitamos a alguien que esté al lado, ¿no? No necesitamos nada más sentir que hay alguien ahí que te está acompañando, ¿no? Y la inteligencia artificial no puede estar, ¿no? No puede generar eso, no tiene esa cualidad, ¿no? Entonces, creo que el calor, ¿no? Esa presencia es clave para los equipos, ¿no? Para que se sientan seguros también en lo que están haciendo, ¿no? Y creo que esa capacidad de parar y estar va a ser lo que marque la diferencia para que también la gente quiera estar ahí, ¿no? Es decir, porque al final todas las empresas van a llevar a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que nos lleva a una tercera cualidad, que es la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque, ay, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Ay, se me ha ido la presentación, perdón. Perdón. Es la vulnerabilidad, ¿vale? Que es el hecho de que una vez yo empiezo a estar presente, que pasa algo que no siempre es cómodo, ¿no? Que empiezo como a verme de verdad, ¿vale? Es decir, cuando yo empiezo a estar presente, yo me veo. Y cuando me veo, pasan cosas, ¿no? Y para mí la vulnerabilidad tiene dos conceptos, ¿no? Como el hacia adentro y el hacia afuera, ¿no? Y para mí la vulnerabilidad es ¿qué ocurre? Que cuando yo dejo de ir en automático, yo empiezo a observarme. No solo veo lo que me gusta, también lo que no sé, lo que me cuesta, lo que no controlo, lo que me incomoda, lo que me asusta. Y todo eso al final ocurre algo que es algo que cuesta mucho en las empresas, ¿no? Que es no esconder eso, no esconder lo que es eso, ¿no? Digamos que la vulnerabilidad es no esconderme, ¿no? Es decir, porque no hay nada que haga más daño, ¿no? Que no estar protegiéndonos continuamente, ¿no? Y para mí esto tiene dos pilares clave, ¿no? La vulnerabilidad, que es la humildad y la autenticidad, ¿vale? Es decir, la humildad para reconocer que no lo sé todo, que no puedo con todo y que necesito ayuda. Y la autenticidad para no fingir que sí, ¿eh? Para ser yo, piensen lo que piensen, actuar con consecuencia, ¿no? Y en coherencia a eso. Entonces, es porque decir, esto no lo sé, me he equivocado, esto me está costando, esto me ha afectado. Eso tienes que tener una capacidad enorme para poder decirlo sin sentir que eres menos líder, ¿no? Porque eso al final te da un poder enorme y genera un enorme respeto frente a los demás, ¿no? Frente a tu equipo. Y porque al final, ¿qué es sino liderar, ¿no? Sino atreverse a ser humano delante de otro humano, ¿no? Al final es cuanto más humano me permito ser delante de otra persona, más humano y más va a fluir todas las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, como digo aquí, cuando el líder deja de proteger su posición,
el equipo deja de defenderse también, ¿no? Porque al final, cuando yo dejo de sostener un rol, aunque por dentro digamos que yo, porque muchas veces sostenemos ese rol, ¿no? Aunque yo no me sienta así, ¿no? Y eso tiene un coste, ¿no? Porque al final desconecta, ¿no? Y si yo empiezo a dejar de proteger mi imagen, empiezo a ser real. Y el mundo, sinceramente, no necesita ya más máscaras, ¿no? Sino necesita más verdad para conectarse, ¿no? Que yo creo que es lo que está pidiendo mucho también las nuevas generaciones, ¿no? Que viven a través mucho de una pantalla, ¿no? Y que se necesita más esa verdad, ¿no? Y que cuando uno se muestra vulnerable, permite que el otro también lo haga, ¿no? Y ahí, sin darnos cuenta, en un equipo, cuando el líder permite eso, las cosas empiezan a aflojarse, ya sean las relaciones, en los equipos, en la forma de liderar, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Los demás bajan defensas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el líder ya no tiene que saberlo todo, ya no tiene que proteger su posición, ocurre algo interesante, que es que el que está de delante también deja de protegerse, deja de justificarse, deja de intentar tener razón, porque es que el de delante no la quiere tener, ¿no? ¿Y qué pasa? Que lo que antes eran conflictos o confrontaciones, digamos que empieza a suavizarse, ¿no? Porque ya no estamos en un juego de poder, ¿no? Estamos como en un espacio de encuentro, ¿no? Entre dos personas. Y ¿qué pasa? Que nos podemos ver, ¿no? Sin barreras, sin tener que demostrar que tengo razón, ¿no? Y ahí nos podemos empezar a entender, ¿no? Y muchas veces en los equipos lo que falta es, o lo que la gente necesita es sentirse comprendida, ¿no? Eh, ver que hay un espacio, ¿no? Cuando, pues es que no puedo más, pues es que tengo mucho trabajo, ¿no? Pues todas estas cosas al final necesitan a alguien ahí, ¿no? Y sin darnos cuenta también cuando alguien se muestra, ¿no? Cuando hay un líder ahí que realmente muestra sin filtros, sin intentar parecer perfecto, se convierte también en un espejo frente a los otros, ¿no? Y eso también hace que los demás, ese reflejo haga que los demás se aflojen, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta de que no somos tan diferentes, de que compartimos mucho más de lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando empiezo a hacer eso, muchas veces vemos a nuestro líder, a veces no como un enemigo, ¿no? Pero al final el hecho de tener ese poder, ¿no? Es como hay una fricción sin darnos cuenta, ¿no? Y cuando ese líder permite esa vulnerabilidad, esto cambia mucho, ¿no? Y hay ejemplos claros, ¿no? Pues si hay una persona que por ejemplo, el líder entra en una reunión, ¿no? Y dice, mira, no tengo las respuestas sobre esto, me están costando mucho encontrar la solución, no sé cómo lo podemos hacer y me gustaría que pudiéramos hacer esto juntos, ¿no? Que lo pensáramos juntos. Esto no genera ni muchísimo menos una debilidad por parte del líder, ¿no? Digamos que genera apertura, genera participación, genera responsabilidad compartida, ¿no? Frente a alguien que intenta tener todas las respuestas, donde el equipo se calla, no participa, ¿no? Y yo siempre digo esto, que digamos que cuando nosotros permitimos esa vulnerabilidad, la creatividad nace, ¿vale? Porque cuando un equipo tiene la capacidad de poder hablar, de poder cometer errores, de poder equivocarse, porque ve que el líder también lo hace, la creatividad y la innovación dentro de una empresa empieza a emerger, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con la organización o con la cultura, ¿no? El permitir que la gente se muestre, que se equivoque, que no se castigue, ¿no? Que no se vea como algo mal, como algo débil, como un fracaso, eso hace que al final los equipos trabajen mucho más, apuesten por proponer cosas, por hacer que quizá no salen bien, pero bueno, ahí y muchas veces de eso salen muchas cosas, ¿no? Entonces creo que la vulnerabilidad es la primera parte para esa parte de, ¿no? Como de creatividad, ¿no? De autenticidad también de cada uno que pueda sacar lo mejor de sí, sabiendo que el líder también está en eso, ¿no? Y por eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando yo me muestro, genero confianza también, ¿no? Porque no solo estoy hablando, no solo estoy mostrando, me estoy dando permiso también, ¿no? Estoy permiso para que el otro también pueda hacer, para que las conversaciones también sean más humanas, más honestas, ¿no? Más, sean distintas, ¿no? Porque ahí hay un permiso que se ofrece, ¿no? Y desde ahí cambia completamente cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces creo que en algo que es que no, también, ¿no? En esa parte de la inteligencia artificial, eh, ella nos puede, ¿no? Nos puede dar, pues eso, como decíamos, ¿no? La mejor respuesta, ¿no? Pero lo que no puede la inteligencia artificial es como exponerse, ¿no? No puede reconocer que no sabe, no puede dejar de proteger una posición, no puede simular cercanía tampoco, que sí que a veces hablas, ¿no? Y parece que estés hablando, si hablamos más de ChatGPT, ¿no? Pero si hablamos más de otra tecnología, ¿no? Que nos va a hacer ir rápido, no puede ser humana, ¿no? Y eso es lo que hace que se transformen las relaciones, ¿no? Porque al final, cuando todo se está automatizando, para mí lo clave es que otro humano se permita ser humano, ¿no? Delante de más gente, ¿no? Y no solo de uno, sino de un grupo de personas que al final quizás están por debajo de él, ¿no?
y así tú te puedas comprender, te puedas empezar a ver desde otro lugar, a mirar, ¿no? Y eso al final, eso es que genera ganas de quedarte en una empresa, ¿no? Tú tienes ganas de quedarte en un lugar donde con tu líder puedes ser real, puedes ser humano, puedes equivocarte, puedes aprender, puedes innovar. Todo eso es lo que las personas al final necesitan, ¿no? Porque pensamos que entrar en una empresa, o sea, entrar un día a trabajar es entrar en algo un momento. Aquí yo soy otra cosa. No, no, es que seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y yo quiero seguir, si puedo ser vulnerable en mi casa, ¿por qué no puedo serlo en el trabajo? ¿Por qué no puedo, ¿no? Mostrarme como soy simplemente porque hay una jerarquía, una serie de cosas que no permiten a la gente, ¿no? Y al final, eso es lo que va a hacer y es lo que piden, ¿no? Las nuevas generaciones totalmente, ¿no? Se ve ya que hay muchas empresas que tienen problemas, ¿no? Para los puestos de poder, etcétera, ¿no? Porque ya la gente no quiere lo que se quería antes, ¿no? Yo no quiero un puesto de poder si va en contra de mi autenticidad, si tengo que sostener un rol que me agota, que me quema, porque ya no es eso, ¿no? Y por suerte, por desgracia, toda la parte más emocional en las nuevas generaciones está más metida que antes, ¿no? Entonces, creo que eso hace que va a hacer que los equipos también se sostengan mucho más. Entonces, bueno, cuando para ir a la siguiente cualidad, para mí, por ejemplo, el hecho de esto, ¿no? De que la gente pueda abrirse, pueda equivocarse, etcétera, cambia, hace que nos abramos a un mundo diferente también de comunicación, ¿no? De comunicación y de estar, ¿no? Entonces, para mí, otra cualidad importante es la comunicación, pero no la comunicación como la entendemos ahora, ¿no? No el tener un feedback, o sea, no mucho como se entiende, ¿no? Estos soft skills que se habla de comunicación, ¿no? Sino más de cómo sostengo lo que emerge, ¿no? Es decir, porque la comunicación y un buen líder sabe sostener también lo que emerge, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Y no es como se entiende, ¿no? De saber decir bien las cosas, de saber decir las palabras adecuadas en cada momento, o de cómo influir en la persona porque estoy comunicando lo que deseo, ¿no? Sino, por lo que decía antes, ¿no? De que haya aplicaciones, ¿no? Incluso la inteligencia que te dicen, estas son las preguntas que tienes que hacer para un feedback, esto es lo que tienes que decir si surge este conflicto, esto, ¿no? Que esto ya lo estoy viendo, ¿no? Como algo que está existiendo ahí afuera, ¿no? Y eso, comunicar, no es tener la frase perfecta, ¿no? Digamos, de la comunicación, ¿no? Un poco de sostener, ¿no? De cómo, digamos que comunicar, ¿no? De la cualidad que se dice, ¿no? Del soft skill de comunicar, no es tanto el saber decir las palabras, sino el cómo sostengo, ¿no? Lo que ocurre en una conversación, ¿no? Si me permito estar en una conversación, ¿no? Y eso ocurre porque cuando yo empiezo a esa presencia, ¿no? A estar presente y me he permitido mostrarme. Ya no estoy comunicando, digamos, desde un rol o desde una máscara, ¿no? Digo, estoy comunicándome desde quién soy yo, ¿no? Y estoy ahí, ¿no? Y eso muchas veces cambia cómo responde la otra persona, ¿no? Porque al final, ya al no necesitar tener esa razón que necesitábamos antes, al no imponer mi punto de vista, ni querer, y el hecho de no querer saltarme pasos, ¿no? En una conversación, hace que yo pueda escuchar, pueda preguntar, quiera quedarme un poco más ahí, ¿no? Me pueda quedar en esa conversación, ¿no? Aunque a veces sea incómoda, ¿no? Y eso hace que comience una conversación de comprensión, ¿no? Que es que yo, cuando estoy siendo honesta, ¿no? Y estoy siendo presente y estoy, etcétera, puedo empatizar de verdad con la otra persona, ¿vale? Es decir, yo puedo comenzar a empatizar con un otro, ¿no? Y el otro también puede empatizar conmigo, ¿no? Y muchas veces esto en los equipos se nota mucho, ¿no? Y es el hecho de que la mayoría de los problemas no vienen por la falta de capacidad, ¿no? Sino que muchas veces vienen por conversaciones mal gestionadas directamente que no se tienen, feedback que no se da o no se da de la forma adecuada, ¿no? Conflictos que a veces evitamos, simplemente porque no sabemos estar ahí, ¿no? En ese conflicto. Y al final son cosas que se van acumulando, ¿no? En el tiempo. Y cuando eso ocurre, el equipo se acaba desgastando, ¿no? Porque aparece fricción, aparece desconfianza, desconexión. Y poco a poco la gente se va, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentra el espacio tampoco, ¿no? Para resolver las cosas que ocurren. Y digamos que a veces ya no significa estar físicamente, ¿no? Sino emocionalmente. Y ahí es donde la comunicación realmente marca la diferencia, ¿no? Porque normalmente cuando un líder, ¿no? sabe sostener esas conversaciones, incluso las que son incómodas,
pasan muchas cosas, pasan cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente habla antes, o sea, la gente empieza a hablar antes, ¿no? Los problemas se abordan antes, hay menos interpretación, menos suposiciones, digamos que las cosas son más claras, ¿no? Porque las permitimos resolver antes, ¿no? Y permitimos que la gente hable tranquilamente, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Que es clave en los equipos, la seguridad. Eso es una seguridad de decir, saber que puedo decir lo que pienso, que puedo tener una conversación difícil sin que eso rompa una relación, es decir, sin que eso luego genere más conflicto, digamos. Entonces, si hay seguridad, hay implicación total, ¿vale? Entonces, digamos que las personas no se quedan solo por el salario, por las clases que me ponen de yoga, por la fruta de la oficina, ¿no? Se quedan porque pueden hablar, porque se sienten escuchadas y porque las cosas no se evitan constantemente, ¿no? O sea, algo no se queda ahí ronroneando mucho tiempo, ¿no? Y cuando hablo de comunicación y seguridad también hablo del hecho de que hayan cosas que no se comuniquen con tiempo de parte de la organización, que generan un run run, ¿no? Que generan una inseguridad, ¿no? Por no atreverse a abordar eso, por miedo también a la reacción de las propias personas de la organización, ¿no? De los propios empleados, ¿no? Entonces, no se trata muchas veces de hacerlo perfecto, ¿no? Sino que el líder pueda tener ese rol que es muy sencillo, ¿no? Que es estar disponible para una conversación cuando toca, aunque no sea cómoda, sea en el momento que sea, ¿no? Sea en el momento que nazca esa conversación, ¿no? Que muchas veces lo vamos dilatando y, bueno, en el feedback de un año, en un año, todos los días tiene que existir esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Que sí, la inteligencia artificial, pues eso, como he dicho antes, nos va a dar el guión, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa realmente es que en el momento que te dan la conversación que tú tienes que hacer, ¿no? O las preguntas, dejamos de estar presentes ahí, ¿no? Porque ya no estamos escuchando realmente, no estamos conectando con lo que siente la otra persona o lo que nosotros sentimos cuando estamos en esa conversación, ¿no? Porque también nos están pasando cosas a nosotros cuando escuchamos, ¿no? Y dejamos de estar con la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, bueno, ocurre eso, que volvemos a funcionar como máquinas, ¿no? Porque no es solo lo que dices, ¿no? Y el tener el guión perfecto, ¿no? Sino desde dónde lo dices y cómo sostienes lo que el otro dice, ¿no? Entonces, al final la inteligencia artificial no puede sostener una conversación. O sea, tú puedes prepararte la conversación y luego van a ocurrir cosas que no sabes lo que puede ocurrir en esa conversación, ¿no? Y no puedes estar preguntándole que te diga qué decir ahora, ¿no? ¿Sabes? Entonces no te va a decir lo que necesita el otro en ese momento, ¿no? Porque ¿qué ocurre cuando yo me he preparado un feedback, me he preparado una conversación y la otra persona reacciona diferente? ¿Cómo sostengo yo que esa persona se emocione delante de mí? ¿Qué pasa cuando algo de repente se rompe y no lo esperaba, ¿no? Ahí ya no hay un guión, ahí no hay algo, ¿no? Ahí solo estás tú y estás frente a otra persona, ¿no? Y si no estás conectado o no conectas con esa persona, no puedes sostener, ¿no? Esa conversación y puedes sostener al otro, que es lo que necesita, ¿no? Para generar esa confianza, ¿no? Y yo creo que aquí está la diferencia, ¿no? El hecho de que donde cada vez va a haber mejores respuestas, ¿no? Respuestas perfectas o preguntas perfectas, ¿no? Lo que va a marcar la diferencia es tener esas conversaciones en momentos que de verdad importan, en momentos esporádicos, en momentos necesarios, ¿no? Y que se pueda sostener eso que emerge en la conversación, ¿no? La incomodidad, el silencio, la emoción, la reacción del otro, ¿no? Y eso es la empatía, ¿no? La empatía real que hace que la gente también se sienta, ¿no? Esa presencia que nos lleva a conectar con el otro, ¿no? Con esa empatía, ¿no? Y esto nos lleva a lo que para mí sería la última cualidad, ¿no? O la que emerge un poco de todo esto, ¿no? Que es la conexión, ¿no? Es decir, lo que hace que realmente la gente se quiera quedar en una organización, lo que hace que en una organización, ¿no? Lo que hace que sea diferente, ¿no? Y esto es mm, clave, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estamos presentes, cuando nos mostramos, cuando sabemos sostener conversaciones, lo que se genera es esa conexión entre personas, ¿no? Y digamos que yo siempre digo esto, ¿no? Cuando en una empresa no conectamos ni con el logo, ni con los valores, ni con el nombre de la empresa, ni con la marca, conectamos con las personas que están ahí, las personas que están dentro de la empresa, ¿no? Y esto lo digo mucho, ¿no? Cuando hablamos de los ratios de absentismo que está viendo ahora las organizaciones, ¿no? Tan elevados, ¿no? Cuando una persona se levanta por la mañana y tiene que decidir si hoy se queda en casa porque se encuentra mal o se va, su primer pensamiento va a ser, mi jefe está cuando yo lo necesito.
me ayuda cuando no sé qué, paso, no voy. O, jodín, es que él, cuando yo tal, él está ahí para ayudarme. Es que no le voy a hacer este marrón, porque es que tal, porque él me tal, ¿no? Ese pensamiento es clave. O sea, a mí me da igual la empresa, los valores, lo que me ponga. Me va a dar la persona que realmente al final responde por mí muchas veces, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? En ese absentismo que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que no nos damos cuenta que mucho viene vendrá de muchos temas porque hay un debate abierto, ¿no? También en muchas cosas, ¿no? Pero en ese sentido también las personas, ¿no? Al final, ¿qué decimos? ¿Nos aprovechamos o no? Pues va a depender también de cómo me siento yo, ¿no? En ese trabajo cada día, ¿no? Cómo me hace sentir esa persona, ¿no? Y si no, también la parte que ahora es el término que se dice ahora también, ¿no? Del presencialismo, ¿no? Del estar, pero no estar, ¿no? Entonces, no estoy conectada, ¿no? Al final estoy porque tengo que hacer mi trabajo y eso es más peligroso a veces porque a veces ni lo detectamos, ¿no? Dentro de las organizaciones, porque están ahí, pero no están dando y a veces sin darnos cuenta hasta ponen trabas, ¿no? Porque no están comprometidos, no están conectados, el líder no se da cuenta tampoco, ¿no? Entonces, al final, lo que va a hacer que conectemos también, ¿no? Es cómo nos sentimos cada día, si podemos ser nosotros mismos, ¿no? Y realmente el que se queda al final, se queda y está porque de verdad siente eso, ¿no? Porque se siente conectado a las personas que están dentro de la organización. Por supuesto que a un propósito, ¿no? Pero eso hace que esa persona se implique, proponga, se responsabilice, se preocupe por lo que pasa. Y eso impacta directamente los resultados y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque al final muchas veces hay cosas que no salen y que se quedan ahí hechas una bola del propio trabajo porque la gente no da más de sí, porque ¿para qué voy a dar más de mí, ¿no? O sea, es decir, no quiero hacerlo, ¿no? Y entonces eso acaba impactando, ¿no? Porque si realmente, o sea, un equipo conectado va a funcionar siempre mejor, ¿no? Porque va a haber menos fricción, menos energía perdida en malentendidos, menos dejar las cosas ahí aparcadas porque no me interesa, porque yo ya hago lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? Entonces habrá más colaboración, más foco, más agilidad en que las cosas funcionen, ¿no? Y esto no nos damos cuenta y no se valora, ¿no? Pero esto es totalmente estratégico, ¿no? Deja de ser blando en el momento que tú entiendes que esto es parte de tu día a día, es productividad, es eficiencia, ¿no? Que todo eso nos haga, ¿no? Entonces, bueno, sino para mí es eso, ¿no? Que retener el talento o que se quede o que un equipo funcione no va tanto de los salarios, etcétera, sino de la experiencia que viven las personas dentro todo el rato del equipo, ¿no? Del equipo y de los diferentes equipos, ¿no? Que forman dentro de la organización y esa experiencia la construye la empresa, pero la construye en gran parte el líder, ¿no? Y el líder apoyado, ¿no? Por una estructura, ¿no? Para que eso pueda suceder. Entonces, ahí es donde para mí todo une, todas esas cualidades que hemos visto se unen, ¿no? En esa conexión final, ¿no? Que no son cosas sueltas, ¿no? Sino una forma de liderar, ¿no? Donde somos personas que permitimos que muchas cosas ocurran, ¿no? Y eso hace que funcione mejor, ¿no? Y es esa capacidad, ¿no? De generar esa conexión real y donde está la verdadera ventaja frente a ser todo automatizado y que todos funcionemos un poco igual, ¿no? Y creo que en este momento donde hay tanto cambio, donde nos tenemos que adaptar a tantas cosas nuevas, porque ya vivimos en un cambio constante, ¿no? O sea, es la norma, ¿no? Ya no es algo raro, ¿no? Sino que mil cosas cambian, ¿no? Eh, digamos que la adaptación muchas veces pensamos que es algo técnico, ¿no? Pues aprender a que cómo esto funcione y tal, ¿no? Y al final es cómo aprender una herramienta, cómo cambiar los procesos, cómo ser más ágiles, pero la verdadera adaptación no es eso. Es decir, la verdadera adaptación es de los humanos que tienen que adaptarse a esas nuevas cosas, ¿no? Y es cómo acompañamos a las personas también en esos cambios, ¿no? En eso que está sucediendo. Y eso tiene que hacerlo un líder, ¿no? Sin miedo y con la presencia, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y la propia organización, ¿no? Porque muchas veces yo lo he vivido, ¿no? Y el cambio no falla por la estrategia muchas veces, ¿no? Sino por cómo lo viven las personas, ¿no? Cómo las personas se enfrentan a eso nuevo, ¿no? Por miedo, incertidumbre, resistencia y, y porque no se tiene muchas veces en cuenta el contexto, ¿no? Donde se van a tener esos cambios, ¿no? Que son las personas al final, ¿no? Y para mí aquí es el líder también, el liderazgo, ¿no? El liderazgo global de la empresa el que marca la diferencia, ¿no? Porque si un líder sabe mirar, sabe estar presente, sabe mostrar, sabe comunicar, sabe generar esa conexión y no el líder de liderazgo no va a evitar el cambio, porque el cambio va a existir, ¿no? Pero va a hacerlo más transitable, digamos, ¿no? Va a acompañar en ese cambio, ¿no? ¿Y por qué? Porque acompaña al equipo, transmite seguridad, da contexto, escucha lo que pasa, lo que las personas necesitan, qué les está ocurriendo, ¿no? Y eso no hace solo que las personas no acepten el cambio aunque les cueste, sino que quieran formar parte de él, ¿no? De alguna forma, eso estás comprendo el contexto, comprendo, ¿no?
Y yo creo que ahí de verdad es donde las empresas van a avanzar, ¿no? Cuando esos cambios vayan acompañados de una gente comprometida, que lo hace, que, etcétera, ¿no? Porque yo he vivido cambios de RP que no han salido, porque no se ha tenido en cuenta en absoluto y se ha invertido muchísimo dinero, ¿no? En ellos. Y al final se han tenido que echar atrás, ¿no? Y eso a igual a empresas les da igual porque es dinero, pero eso genera luego un clima tremendo, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y al final la gente también se acaba yendo, ¿no? Entonces, bueno. Para mí estas son esas cualidades, ¿no? Que tiene que tener, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Es esa capacidad, ¿no? De acompañar lo humano en medio de lo tecnológico, ¿no? De que somos nosotros los que estamos detrás de ese cambio, ¿no? De que haya herramientas, que la inteligencia artificial también funcione, ¿no? De que la tecnología funcione, ¿no? Y la inteligencia artificial al final puede saber muchas cosas, pero yo siempre digo que no sabe de experiencia humana, ¿no? De sentir, de vivir, ¿no? Y al final, digamos que la inteligencia artificial no sabe comprender a un humano, ¿no? No sabe lo que es que se te cierre la garganta cuando estás teniendo una conversación difícil, que se te acelere el pulso, que te tiemblen las manos, que te emociones, ¿no? Eso no sabe lo que pesa tomar una decisión difícil, lo que sientes cuando tienes un error, ni la satisfacción real cuando realmente sacas algo adelante, ¿no? Cuando requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y eso marca una diferencia enorme, ¿no? Porque digamos que eso para nosotros es experiencia, ¿no? Y no es solo información acumulada, ¿no? Que es lo que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros tenemos experiencia, es algo que se ha construido pues a base de vivir, de equivocarnos, de intentarlo otra vez, ¿no? Y eso es algo humano que no se puede replicar, no lo puede replicar la inteligencia artificial, ¿no? Y eso digamos que el problema no es que la inteligencia artificial o la tecnología avance, porque no es un problema. Al final lo necesitamos y nos viene bien a todos, ¿no? Pero porque nos va a llegar a lugares que quizás no sabemos aún ni dónde nos puede llevar, ¿no? Pero es que el riesgo es que nosotros por comodidad dejemos de estar presentes en lo que hacemos, que dejemos de sostener a las personas, que dejemos de escuchar de verdad, que dejemos de implicarnos entre lo que pasa, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a mover los equipos, ¿no? De implicarnos las personas con las personas. Así que yo pienso que en un entorno donde cada vez va a ser todo como más perfecto, ¿no? En ese sentido de inteligencia, la diferencia va a ser no es quién sabe más, sino quién es capaz de sostener toda la parte humana, quién es capaz de generar esa conexión, porque no va, como digo, y no va no va de liderar, no va de tener todas las respuestas, sino de hacer y de crear el espacio para que las personas dentro de la empresa puedan sacar lo mejor de sí mismas. Y eso solo lo hacemos entre las personas y con nuestro conocimiento, pero nuestra forma de estar, ¿no? Y eso nadie lo va a hacer, no lo puede hacer, ¿no? Y como dices, la inteligencia artificial no le pasan cosas, a nosotros sí. Y eso que podemos ver como una debilidad, al final es algo que nos hace humanos, ¿no? Nos permite conectar, nos permite hacer que alguien confíe en nosotros, que alguien se quede. Y eso es lo que realmente, digamos, que va a dejar la huella en las personas, ¿no? Para que se queden, ¿no? Y no es competir con la inteligencia artificial, sino qué tipo de líder, ¿no? Queremos ser cuando sea la inteligencia artificial la que esté ahí, ¿no? ¿Qué tipo de empresa queremos ser? ¿Qué queremos transmitir, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Es decir, la pregunta no es qué va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Como tal, o dónde nos va a llevar la inteligencia artificial como empresa, sino qué huella quieres dejar tú como líder en las personas, en la empresa, en la organización, ¿no? Que es lo que al final va a marcar esa diferencia para que la empresa crezca, la gente se quede y realmente haya resultados y beneficios y sean sostenibles las empresas. Al final, no debemos de creer que porque nos abramos a ser humanos, a conectar con la gente, eso nos va a restar resultados y nos va a restar productividad y rentabilidad. Para nada, va a hacer que crezcamos todos juntos en una, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo que quería transmitiros hoy un poco, a pesar de ese pequeño que hemos perdido un poco de gente. Para mí esto es un poco lo que quería deciros, ¿no? Y bueno, no sé si queréis compartir algo, si alguna reflexión, si tiene sentido, ¿no? Un poco. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad es que resuenan todas las habilidades que necesitamos y está claro que eso es lo que nos diferencia de la IA y hay que seguir en ese camino. Ujú. Total. Gracias.
Sí, yo la verdad es que no podría estar más de acuerdo. Al final, cada vez que decías, esto solo es de los humanos, y es verdad, ¿no? Que hay, o sea, que si pensamos incluso en términos económicos de valor diferencial, los seres humanos, las personas, seguimos teniendo mucho que aportar a la conversación si nos centramos en eso, ¿no? Lo que nos hace únicos y diferentes. De hecho, yo creo que una de las cosas que venimos reflexionando es la autenticidad, ¿no? O sea, al final, el cómo cuando somos más auténticos, y tú lo has dicho, Carla, cuando somos nosotros al final sentimos que somos más vulnerables, pero lo que estamos haciendo es romper unas barreras que nos creamos cuando cuando nos presentamos como ídolos perfectos, ¿no? O sea, o aspiramos a esa perfección. Así que a mí me gusta mucho la idea de que siendo humanos aún tenemos mucho que aportar. Sí, que al final es eso, ¿no? Lo que va a diferenciar también a las empresas, que la gente se quiera quedar, ¿no? Y todo el mundo se mueve ya, pero de alguna forma tenemos que hacer que la gente quiera quedarse en un sitio, ¿no? Entonces, Total. ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que, pues no, que nos permita reflexionar un poco más y que sea solo un pequeño espacio para abrir más y más y más toda esta conversación que creo que se necesita y que va a ser el clic del futuro. Así que muchas Sin duda. gracias por estar aquí y por todo. Gracias, ti. Carla. Bueno, que vaya muy Muchas bien. gracias, Carla. Chao. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, adiós. Gracias.